Bienvenidos al segundo video especial de ñoño referencias de Yugi. Esta vez pues se me ocurrió hablar de los Paleozoic, que es esa baraja repleta de trampas que congenia mucho con las ranas y que el arte se basa en ciertos animalitos acuáticos prehistóricos que vivieron hace cientos de millones de años en la Tierra, justamente en la era que les da su nombre, el Paleozoico, que pues fue una era de hace unos 542 millones de años, o sea, fue ayer, y que duró unos 300, entre 300 y 400 millones de años, que eso también es poquito tiempo. Lo importante del Paleozoico, digamos, lo clave dentro de el desarrollo de la vida de la Tierra es que justamente es en esta era donde por primera vez la capacidad de la naturaleza llega a un esplendor tremendo, porque la explosión de tipos de vida que se dio durante esta era fue increíble. Comenzando con apenas unos bichitos acuáticos para terminar en lo que fueron los antepasados de los dinosaurios. Estamos hablando entonces de artrópodos, de peces, de anfibios, de reptiles. Entonces es en esta era donde la vida alcanza uno de los puntos culmen dentro de el desarrollo de este planeta. Sin embargo, pues ahí sí tengo que hacer una anotación que no se le deberían llamar a estas cartas Paleozoico, porque como que da la idea de que el Paleozoico solamente vivieron los bichitos que vemos en el arte y no, o sea, es una, como les digo, es una explosión de tipos de vida tremendo donde las cartas, los animales que vemos en las cartas de Paleozoic son apenas una pequeña muestra y que vivieron en el Cámbrico todos. Teniendo en cuenta de que el Paleozoico tiene 6 periodos, lo que vemos en el arte de las Paleozoic son solamente el primero, el Cámbrico. De hecho, se deberían llamar más bien algo así como los Cambria, no los Paleozoic. Porque si le decimos Paleozoic a estos bichos, dejamos por fuera cientos de miles de criaturas que pues no tienen nada que ver. Pero bueno, Konami no es un experto en geología ni un experto en vida prehistórica, entonces pues se le perdona que haya hecho eso, ¿no? Entonces pues antes de pasar a hablar ya de las criaturas que vemos en las cartas, contextualicemos un poco de lo que es el Paleozoic para que ustedes se den cuenta justamente, pues como de la pequeña falla que de haberle llamado a estas cartas Paleozoic. El primer periodo, pues como les decía, es el Cámbrico, que es más o menos entre 542 a 490 millones de años. Y va a ser muy importante para el asunto de la vida porque es la primera vez que aparecen los cordados, que son los animales con columna vertebral. Y todos son acuáticos, todos son marinos, exactamente. Vamos a ver pulular a unas poblaciones gigantescas de millones de trilobites, que es como el animal que uno tiene pues referenciado cuando le dicen a uno el Cámbrico, y donde van a aparecer los primeros grandes depredadores, donde el más importante va a ser el Anomalocaris. Tenemos una tierra muy diferente a la que es hoy. Ustedes saben que nuestros continentes flotan por debajo del manto y eso hace que cada era cambie completamente la faz. Tenemos entonces unos supercontinentes que se llaman Panotia, que se dividen en Gondwana, Laurasia, Báltica y Siberia. Esos van a ser luego, al final del Paleozoico, el famoso
Pangea, que muy posiblemente en el colegio les hayan referenciado sobre este supercontinente. Después llegó el Ordovícico, que es donde la fauna de marina se diversifica aún más. Aparecen los corales, aparecen las ostras, aparecen los nautilos, y en la Tierra comienza a aparecer paralelamente las plantas y los hongos. ¿Mm? Cosa que pues yo todavía no me he explicado cómo carajos es que salen. Pues puedo entender que las primeras células se hayan desarrollado en el mar, eso está muy bien, pero para mí sí es una incógnita muy grande de dónde carajos salen las plantas y por qué en la Tierra. ¿Mm? Eso sí es algo que toca que un paleontólogo me explique bien cómo carajos es que nacen dos tipos de vida completamente distintas en la Tierra. Y bueno, tenemos de 490 a 445 millones de años. Es un periodo más bien corto, de apenas 45 millones de años. Corto. No, pero sí, o sea, comparado con los otros, sí fue cortico. El tercer periodo fue el Silúrico. En la Tierra, pues las plantas evolucionan y comienzan a aparecer los primeros invertebrados grandes. Tenemos 1000 pies y cosas parecidas a los 1000 pies y a los 100 pies, que no son pequeños como los tenemos ahorita en el presente. En el mar aparecen peces con mandíbula. Sí, porque antes no eran mandibulados, eran como los agnatos, que tenían simplemente como un huequito por donde comían. Y aparecen unos peces muy raros que en vez de tener las escamas que tienen los peces modernos, aparecen acorazados. Yo siempre me pregunté cómo carajos hacía un tanque para nadar, pero pues por lo visto se les daba bien el asunto. Y este periodo también fue muy cortico, estamos hablando de 25 millones de años nomás, de hace 445 a 425 millones de años. El cuarto periodo va a ser el Devónico. Aquí aparecen ya árboles y las plantas se diversifican, porque antes pues eran más que todo las familias de los helechos, que por si no se acuerdan se reproducen a punta de esporas, y comienzan a aparecer las plantas con semillas. Entonces pues la cosa ya también comienza a cambiar bastante. Y comienza a cambiar bastante porque estas berriondas plantas comienzan a cambiar la atmósfera, en tanto que absorben como locas el gas carbónico del cual dependen para botar oxígeno. Al final la atmósfera se repleta justamente de oxígeno. Eso va a dar muchísimos cambios. De aquí ya tenemos una mini extinción, digámoslo así, de algunas bacterias que dependían del nitrógeno, pues, que era bastante rico en el planeta, pero con ese cambio del oxígeno por el nitrógeno, millones de bacterias mueren, y hoy esas bacterias come nitrógeno, las tenemos en los fondos marinos o por debajo de la tierra, que van a ser bastante importantes para el asunto de la nutrición de la tierra para la aparición de las plantas. Entonces ahí ya tenemos nuestros primeros desplazamientos forzados animales. En el Devónico, pues los peces con mandíbula son los principales depredadores, y a algunos se les comienza a dar por salir, ¿sí? Como la sirenita, a la tierra, a mirar a ver qué diablos hay por ahí, y poco a poco van evolucionando en lo que conocemos como los primeros anfibios. El quinto periodo fue el Carbonífero. Los árboles gigantes y los grandes bosques hacen su aparición,
De ahí el nombre, porque van a ser los originarios de los grandes yacimientos de petróleo y de carbón que tenemos hoy en día. Ya los anfibios han conquistado parte de la tierra. Obviamente no se separan para nada del mar. Pero pues ya empieza mucho más su recorrido dentro de la tierra y poco a poco comienzan a no ser tan dependientes del agua. ¿Qué va a aparecer? Pues que se van a convertir en lo que llamamos los reptiles. En el mar aparecen los escorpiones marinos. Estos sí son tremendos monstruos, mucho más grandes que una persona y que afortunadamente se murieron para nosotros. Y aparecen los primeros tiburones. Al final del Carbonífero ya tenemos insectos gigantes. No sé si ustedes hayan visto libélulas del tamaño de un brazo. Y otros bichos también gigantes que pues afortunadamente hoy los tenemos reducidos. Y pues como les digo, al final aparecen los reptiles. Este periodo es como el 372 a 300 millones de años. El último periodo fue el Pérmico, que tiene de 300 a 255 millones de años. Ya Pangea está formada, ya tenemos el supercontinente completamente unido que va a dar pie a nuestros continentes modernos. La flora y la fauna está súper diversificada. Ya tenemos conquistado, la vida ha conquistado el mar, ha conquistado la tierra, ha conquistado el aire. Y algo pasa. ¿Qué pasa? No se sabe, pero los registros fósiles hablan de una de las extinciones, si no la más jodida de todas, porque termina acabando con el 95% de la vida. 95% de la vida es casi empezar de ceros, casi empezar. ¿Por qué se dio esto? Como les digo, actividad volcánica masiva puede ser. Un meteorito gigante también puede ser. Una liberación de gases por la parte del movimiento geológico tan tenaz también. Las tres al mismo tiempo, ¿por qué no? El asunto es que se hizo un borrón en la vida. Se hizo un borrón. Algo pasó. Y algo que fue en un periodo de tiempo muy corto. Estamos hablando de unos cuantos millones de años para que haya sucedido eso. Y fin, pues con la vida casi extinta, de todas maneras la naturaleza vuelve a comenzar. Aquí se termina entonces el Paleozoico para darle vida al Triásico, que va a ser la era de los dinosaurios, de los reptiles, que al parecer fueron los que alcanzaron a tener mayores oportunidades de vivir durante la extinción, así como los reptiles marinos también lo hicieron. Ahí ya comienza, pues, como les digo, otra era y otra oportunidad de explosión de vida. Entonces, como ven, la era paleozoica es muy, muy, muy interesante. Es muy importante por esos experimentos que hizo la naturaleza a ver de lo que es la vida. Es bastante interesante a ver, investigar y mirar, sobre todo cuando me puse a ver qué bichos eran los artes de los Paleozoic. Y sí, hay unas cosas bastante raras, extraterrestres, unas cosas bien alienígenas que uno dice, wow, qué bacano esos bichos. Y se nota como la naturaleza estaba ya experimentando, veamos qué sacamos de todo este asunto. Entonces, ahora sí,
vamos a ver a qué bicho nos referimos con los Paleozoic. ¿Mm? Vamos a comenzar entonces con el Paleozoic Anomalocaris. El nombre significa camarón o cangrejo anómalo. Fue el primer gran depredador del mar. Fue un monstruo del Cámbrico y del Ordovícico que sobrevivió la friolera de 30 millones de años. Esa vaina, a ver, si nosotros apenas tenemos unos cuantos miles y ya estamos que nos pegamos un tiro, ¿cómo será entonces una criatura que pueda vivir 30 millones de años? Es tremendo. De una vez les digo que se van a defraudar de algo, y era el tamaño de estos bichos. El Anomalocaris, como les digo, era el depredador, pues el mandamás de la época, y no llegaba al metro de longitud. Sí, o sea, cojan un metro y midan, y sí, eso era grande, o sea, era gigante para la época. Eso era lo más grande que había, un metro, un pinche metro. Entonces sí, comprendan que, como les digo, la vida evolucionada hasta ahora estaba comenzando, así que no esperen pues una ballena de un día para otro, ¿no? Eso no. Todos los bichitos del Cámbrico son chiquiticos, interesantes pero chiquiticos igual. El Anomalocaris pues tenía unas características bien raras, tenía una cola doble, tenía triple mandíbula, unas garras trompa, me imagino que para coger los alimentos o lo que sea. Y pues imagínense, era el gigante, 1 metro, y era el gigante de la época. El Paleozoic Opavinia era un primo diminuto del Anomalocaris. Tenía 5 ojos, una trompa bajo la cabeza que terminaba en unas tenazas con púas. O sea, ya se pueden imaginar qué es esa joda. Lo que podría suponer que no nadaba por ahí, sino que se arrastraba más bien por el fondo del mar. Tenía apenas unos 4 a 7 centímetros. Y era un depredador de 4 a 7 centímetros. Chiquitico. Vivió en el Cámbrico también. Bueno, todos estos vivieron en el Cámbrico. Y su nombre se le da honor al pico Opavín, que fue a donde se encontraron los fósiles. Esto es en Canadá. Y vamos a ver que la gran mayoría de estos fósiles se encontraron justamente en Canadá y no en otros países. Cosa rara. ¿Quién sabe? Bueno, de alguna manera la geología de ese país permitió que aparecieran estos fósiles. Estamos hablando de fósiles de hace cientos de millones de años, que es un milagro que existieran hasta el día de hoy. De hecho, hay muy pocos fósiles de esa época, pero los hay, afortunadamente. Seguimos con el Paleozoic Cambroraster. Vivió en el Cámbrico, su nombre científico es Cambroraster falcatus, en honor a la nave del halcón milenario de Star Wars. ¿Por qué? Porque pues cuando lo vieron dijeron, no, este se parece al halcón milenario, entonces así fue como le pusieron. Era un depredador de una forma similar a los trilobites, no lo vayan a confundir, no era un trilobite. Tenía una forma en su cuerpo de herradura y seguramente se alimentaba escarbando el fondo marino, y su longitud era de unos 30 centímetros. Tenemos entonces que es otro de los gigantes de la época. El Paleozoic Leaconilia, similar a este, sí se parece como un camarón sin cáscara, o sea, lo que uno se come, así, algo así. Tenía apenas unos 5 centímetros de longitud. En su parte frontal llevaba 2 apéndices que terminaban en 3 tentáculos bajo la cabeza con los que se supone que conseguía alimento. O sea, otra cosa pues Lovecraftiana, ¿no?
Sus fósiles son muy valiosos porque a pesar de ser fósiles, justamente, se conservaron los órganos internos. Entonces, es de esos bichos que le permiten a los paleontólogos conocer cómo eran. ¿M? Y cómo eran por dentro, que es una de las cosas que realmente no se alcanza a saber. ¿M? Tenemos el Paleozoic Eldonia, que tenía el cuerpo blando, redondo, se confundió con una medusa al principio, después ya se le dio una familia distinta. Tenía unos tentáculos corticos por debajo y tenía unos 1,5 a 2 centímetros de diámetro, realmente diminutos. También, igual que Leancoilia, se le encontraron los órganos internos a pesar de ser tan chiquiticos, lo que, como les digo, ayuda al avance de saber cómo diablos vivían y cómo eran estos bichos. Tenemos el Paleozoic Picaya, que se le da el nombre en honor al monte Pica, también en Canadá, como les dije, siendo muy importante en la parte paleontológica porque hasta ahora ha sido el primer fósil más antiguo cordado. Ya saben que cordado es que tiene columna vertebral, ¿sí? Porque el resto son invertebrados. Entonces viene a ser el primer cordado, prácticamente vendría a ser nuestro tatarabuelo, por fin. Vendría a ser como el de ahí fue que comenzaron los animales que terminaron evolucionando en nosotros. Tenía apenas unos 5 centímetros de longitud, pero pues vital para saber de dónde venimos. Pasamos al Paleozoic Oleonoides. Este sí es un trilobite muy típico de unos 9 a 10 centímetros de longitud. Como todos los trilobites, tenía un exoesqueleto dividido en partes. Este bicho lo tenía dividido en 7. Tenía patas muy pequeñitas, por lo que se deduce que no nadaba, sino que se mantenía por el lecho marino. Y pues un par de antenas largas. Su nombre fue por Olenus, que es un personaje de la mitología griega, quien fue convertido en piedra junto a su esposa en castigo porque ésta le dio por decir que era más mamacita que las otras diosas. Entonces los convirtieron a los dos por su agravio. Justamente el nombre Olenoides significa se parece a Olenus. El Dinomischus era un animal muy raro. Tenía apenas 20 milímetros, o sea, ni el centímetro. Era una cosita chirriquitica. Consistía en un tallo. De hecho, antes se confundía con una planta, pero no, era un animal que terminaba en un cáliz que se asemejaba a una flor que tenía unos 18 a 20 pétalos. Es posible que esa estructura era por donde filtraba el alimento, como lo hacen hoy, por ejemplo, las anémonas. Fue un reto muy tenaz para describirlo y para clasificarlo. Es tan raro que de hecho casi no encontré información en Google respecto a esto. Y si ustedes colocan Dinomischus van a encontrar más referencias a la carta de Yugi que al animal. Entonces pues es para que vean pues lo raro que es eso. Pues raro que un animal raro no tenga tanta información, ¿no? Seguimos con el Paleozoic Alucigenia. Su nombre viene de la palabra alucinación. Y sí, efectivamente, como lo pueden ver en las imágenes, pues esa vaina no tiene ni pies ni cabeza. Y sí, efectivamente se pegaron una confundida tenaz porque lo habían colocado al revés, no sabían dónde estaba la cabeza.
En fin, que es como una especie, bueno, era una especie de gusano, que tenía espinas por un lado y que tenía tentáculos. Entonces resultó que lo que creían que eran las patas, que eran las espinas, no eran las patas. Entonces lo colocaron al revés y que le habían también colocado mal la cabeza. A donde estaba la cabeza creyeron que era la cola y no, era la cola. ¿m? Entonces le pudieron encontrar a un fósil los ojos y la boca y dijeron, ah, vea, lo estábamos colocando al revés, qué bolas. Pero también no encontré el dato de cuánto medía, pero no era más grande que un dedito humano. También bastante pequeño. Tenemos el Paleozoic Marrella, que es otro fósil del Cámbrico del que se creyó que era un trilobite o un crustáceo. Y no, resultó ser un antepasado de los artrópodos. Tenía apenas 2 centímetros de largo, con un cuerpo largo que tenía 4 espinas dirigidas hacia atrás y que se extendía en segmentos, además de tener unas antenas largas y unas patas pequeñas. Pero pues digamos que era como un primo súper lejano de los trilobites. Por último, ya terminamos con el Canadia. Era un gusano del Cámbrico, tenía entre 5 a 20 centímetros de longitud y su cuerpo estaba repleto de unas protuberancias llamadas notocetas que podían cambiar de color. Se supone por las características que encontraron de cómo está dispuesto, parecía que se podría cambiar de acuerdo a la luz que se filtraba por el lecho marino, por lo que pues podríamos tener una especie de bicho arcoíris, pues LGBT, no mentiras. Y bueno, esto es lo que tenemos. Espero que, bueno, les haya interesado estos datos sin sentido y que no sirven para nada. Pero pues sí tenía curiosidad por el asunto de hacer este video y de mostrarles qué diablos son esos bichos que ustedes ven y juegan. Y ya, pues fin del video. Muchas gracias entonces por ver y entonces nos vemos en el próximo video de cosas ñoñas de Yugi.